¿Agua? ¿Agua? Shakespeare era astrólogo, entonces yo creo que él trabajaba con los 4 elementos y con el tema del agua específicamente. La luna es la referente del agua en astrología. La luna rige a Cáncer, que es signo de agua, rige el inconsciente, la imaginación. Y lo que sucede esta noche es un lugar donde todo aquello que está oculto, quizás la otra cara de la luna, afloran los personajes. En un momento incluso se dice que la luna llora, que es en un momento en el que están, todas las parejas están dadas vueltas, digamos. Viendo las nuevas torres de acá de Catalinas, la torre Bullard, la de Fortabat y la del Banco Francés, ¿se ha pensado en los colores de antemano? Esos 3 colores que aparecen tan netos en la ciudad. Yo navego, ¿no? Y navego y bastante. Y la llegada a Buenos Aires es una llegada triste. El fondo tiene a un costado algunos colores de lo que puede dar Catalinas, algunos edificios de Catalinas, pero lo que era desde la Lea hacia allá, hacia la Casa Rosada, era una cosa bastante... Es ese gris argentino, ese gris como se visten los argentinos. Entonces siempre que uno llegaba decía, esto le falta color, le falta vida. La gente cuando llega a Buenos Aires debe pensar que esto es gris como el tango o como una cosa por el estilo. Y el primero que nació con ese color verde fue las ganas de poner una cosa que naciera de un terreno que era muy lindo, porque era un terreno perfectamente cuadrado, del cual era verde, y nacía una cosa verde y enfrente de una cosa verde como era la Plaza Roma. Rematado con la pirámide que cubría la sala de máquinas, daba una imagen fresca y muy interesante a Buenos Aires. A veces dicen que son prismas abstractos. Yo creo que no hay prismas abstractos, hay edificios que albergan funciones. El edificio de Bullard es una especie de hito, yo lo vi desde muy arriba, lo veo desde el río, y realmente es un hito, ¿no? Sí, más que la concepción de ese edificio cuando se proyectó acá y se pensó era de lograr que este edificio, por su ubicación, su implantación y su contexto, fuera un hito dentro de la arquitectura, un hito ciudadano, o sea que que se está haciendo, ¿no? Porque se ha salido ya referenciado en muchos lados, en publicidad, en la zona ya se refiere al edificio, como nos encontramos en el edificio verde, ¿no? Nos encontramos en el edificio de Bullard. Todo es agua. ¿Cómo decís, Lorena? Claro que todo es agua. Mira, lo que dice acá en este libro, que es la primera afirmación de la filosofía, o sea, de la nuestra, ¿no? Pensar que en una lengua tan concreta y con términos tan concretos como la homérica, es decir, sangre, guerra, qué sé yo, se atrevió Tales de Mileto a hacer esa afirmación abstracta. Todo es agua. Sí, bueno, pero se equivocó. No, para vos todo es vino. No sabés si se equivocó. No sabés. Porque mira, los físicos actuales están siempre descubriendo cosas nuevas que tienen que ver con los griegos. Cierto. O sea que tal vez no se equivocó. Imagínate que, mira, se descubrió, por ejemplo, que los griegos conocían el átomo. Demócrito, que no era muy democrático, sino democrítico, perdón, no chiste, era un filósofo. Ahora, el mundo de Homero, con sus héroes, sus hombres, sus acciones concretas,
es más digno de vivirse. Claro, sí. Yo Homero. Bueno, yo también. Que Dijo igual que si hubiera dicho. Yo elijo Homero. Es verdad. La vida, la arquitectura, el arte, la ciudad sin agua no existe. no ¿Es así? existen. Claro, sí. Es como, aparte la podés ver al agua como un héroe, como una heroína, si te gusta más, la diosa agua. Bueno, cuando se plantean arquitectura en urbanismo, hay que recurrir al agua. ¿Cómo está planteado en esta obra, en este teatro, el espacio, Jorge? El espacio está planteado como una calle, como un lugar de circulación, como un lugar donde fluyen varias situaciones. Esto tiene que ver, o por lo menos nosotros lo tomamos, porque él es consciente. Entonces buscábamos un lugar donde todas estas situaciones, una tras otra, se sucedieran. Como un lugar de encuentro, pasar arbitrariamente de un sitio a otro. Y nosotros lo mezclamos también con el tema del corso, donde también en algún punto hay una sucesión de imágenes que fluyen una tras otra. Una comparsa es un grupo tras otro, la música, todo conjugado en una sola cosa, ¿no? Bueno, yo hago de Lisandro. Lisandro es un adolescente que le pasa algo de lo que explicó Jorge, de golpe su carácter empieza a circular, ¿no? Tiene una primera intención en la obra y de pronto por esta noche que es tan especial y por esta noche que hay cambios y que sufre alucinaciones, el carácter empieza a circular, ¿no? Para reforzar el concepto de esto que dijo Jorge, hay imágenes internas que circulan y hay imágenes externas que también circulan en este espacio. Nosotros trabajamos con el público alrededor, entonces trabajamos con un centro de escena y un montón de radios tendidos hacia los espectadores que están en diferentes lugares. Lo tenemos al frente nuestro, a las espaldas nuestras, a los costados. Entonces es un permanente fluir de estas imágenes, de las imágenes internas entre nosotros, de los caracteres de los personajes que cambian, que se transforman y de las expresiones hacia los espectadores que van circulando a lo largo y alrededor de todo el espacio escénico, ¿no? Es una calle. Bueno. Es una calle. Si uno lo mira es la calle habitual del corso en un pueblo, es decir, una cuadra, un lugar en el medio de encuentro donde suele estar el jurado, donde suele estar el kiosco donde venden las bebidas. ¿Por qué una calle como lugar de puesta para soñar una noche de verano? También tiene que ver porque cuando el adolescente rompe con sus padres, y acá Hermia rompe con sus padres, por lo general el adolescente se refugia en la calle, busca la calle, sale de casa. Esto también era un punto de elección de por qué una calle en la puesta de sueño de verano. El tema de las hadas, el tema del corso en sí, tiene que ver con la imaginación y la fluidez de la imaginación. Creo que esto tiene mucho que ver con la estructura de la obra, con los espacios, con cómo se van generando y cómo las imágenes nuestras a lo largo de la obra, que sin ellas no existiría, van haciendo lugares nuevos y van haciendo desembocar esa obra en algún lugar. En algún lugar. Las circulaciones van haciendo lugares nuevos. La fluidez de las circulaciones, de las comunicaciones, transforman la ciudad. Los grandes edificios administrativos ya no se están haciendo solamente en el microcentro. El que estamos viendo está en la nueva autopista del Sol. Crece junto con la autopista. Estos grandes emprendimientos, autopistas y edificios, son el futuro. Un futuro que busca humanizarse. Sin embargo, a veces, también estas grandes vías de circulación crean obstáculos y el habitante, nosotros, nos encontramos alejados de los lugares que más queremos visitar. Hay un tema interesante, Pellegrini, que hay que destacar, que es un tanto polémico. Toda esta zona, como usted vio, ha crecido, se ha convertido en un barrio nuevo de la ciudad, tiene su vida propia ya. La gente ya lo ha adoptado, lo conoce. Cuando nosotros nos mudamos acá hace un año y decíamos, lléveme a Puerto Madero, Puerto Viamonte y Dávila, la gente decía, ¿esto dónde será? El taxi había que llevarlo de la mano. La gran polémica que está en el tablero ahora es si la autopista que une la 9 de julio, es decir, la autopista norte, con la autopista La Plata-Buenos Aires y la que viene de Seiza, que es, digamos, el conjunto sur, tiene que ser unida por abajo, es decir, bajo tierra y privilegiar el suelo,
para el habitante o tiene que ser hecha sobre tierra. Nosotros opinamos de que tiene que ser hecha bajo tierra. Creemos que una agresión a la ciudad, se hizo todo lo imposible para voltear la reja de Madero, para incorporar todo esto, y ahora se le piensa tal vez poner una autopista que es una cinta de hormigón que van a hacer allá en Brasil y terminará allá en la 9 de julio. El hecho es que la ciudad no soporta una nueva agresión, es una nueva barrera que la divida como estaba antes y nuevamente separar la ciudad del río. Ha quedado para pocos el río. Se ve desde los edificios altos. Claro, es que es muy difícil. Está tapado para el peatón. Siempre se ha planteado una relación distinta con el río. Pensá que desde Quilmes hasta el Tigre son contados los lugares que, como decís vos, podemos acceder a la costa. Todo lo demás son espacios privados, no públicos. Hemos perdido el espacio público en la ciudad. Y en el río es quizás nuestra relación más dramática. Es un viejo lugar de la ciudad que se ha reciclado él mismo con la incorporación a ese pequeño microcentro, aparte del microcentro viejo, se ha hecho un nuevo barrio donde junta estos 4 galpones con el edificio que va a ser Telecom acá en la esquina, con el edificio nuevo de Loma Negra, con el edificio de la Torre Bullard, con inclusive, si usted se pone a mirar, hasta Tito Lecture se ha contagiado y está empezando a ponerle vídeos al Luna Park. Sí. Y este contagio empieza por todos lados, y este barrio, que era un barrio degradado, que era un barrio con poco futuro, fíjese que el estudio nuestro en los años 60 dibujó La Nación con un carácter totalmente de edificio industrial, un edificio de borde de la ciudad, de borde total. Así que hoy que conviva al lado de la Torre Bullard, gente que proyectó en su momento La Nación, haya proyectado al lado la Torre Bullard al lado de La Nación, parece un poco raro. Ahora, a su vez, después de eso nace el edificio de Peli, que es un edificio que con esa forma donde trata de sacarle el último partido al milímetro a la forma del terreno y a la vista, para aprovechar todo lo que es la rotación más importante del Sol. Ha quedado como de espaldas la ciudad del río. Claro, primero con el puerto. El puerto fue una de las primeras grandes barreras que planteó la ciudad con su río. En los nuevos puertos, el puerto Madero, el puerto Nuevo, volvieron a repetir esa misma situación. Originalmente teníamos el puerto en el Riachuelo, en La Boca, y ese puerto fue creciendo por sucesivas yuxtaposiciones, y pensaba llegar hasta, digamos, hasta Puente Saavedra, exagerando. Pero hay proyectos que se veía la traza de el avance del puerto, que iba a ir ganando todo el frente costero. Por lo tanto, esta ciudad-puerto iba a negar su relación, ¿no?, con su río. Ahora, con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto sobre el río, la costanera, digamos, se va a ampliar, ¿no? Va a ser un paisaje distinto, la costanera sobre el río. Lo que pasa es que creo que también se está... de las inmobiliarias. Creo que hay que como que separar las cosas. Se está pensando en la recuperación de toda la costanera norte, precisamente a recuperarlo como espacio público. Pero quiero decir, si la aeroisla está retirada a 1.500 metros de la costa actual, 3.500. o 3.500 metros, bueno, va a haber un paseo nuevo, ¿no es cierto?, va a estar sobre el río. ¿Yo sabés qué haría, Eduardo? En vez de hacer una aeroisla con pilotes, haría un gran portaaviones. Ese es mi partido arquitectónico para la aeroisla. Y que el portaaviones... Y además lo podemos desplazar. llevar a los holandeses. Por ejemplo. Es mi idea de partido para... El proyecto de William es muy interesante. Eso es un proyecto serio, formidable. ¿Lo podemos mostrar, el proyecto de William? ¿Lo toma la cámara? ¿Puede ser?
habría que pensarlo como gesto arquitectónico, que es una línea en el horizonte lo que él plantea, ¿no? O sea, Manzio establece una nueva relación con esa pampa líquida que es el Río de la Plata, ¿no? O sea, la continuidad de nuestra pampa en el río. Y él sobrepone a ese horizonte un nuevo horizonte. Tenés razón, Augusto. ¿Cómo hablan los arquitectos? Y te marean, y te marean. Ellos se marean. Por tanto, andar por los andamios, se marean con las alturas. ¿Será que tienen mucho que decir, Augusto? No solo mucho, sino de los temas más variados. Es que la arquitectura necesariamente tiene que tratar de estos temas, las cosas de la vida, por la ciudad. A mí me parece un poco rebuscado. ¿Sabes qué pasa? Que están dadas todas las complicaciones técnicas de la ciudad, ¿no? Las funciones que hay que cumplir, las penas, las alegrías. Serían cosas del cuerpo, cosas del espíritu. Pero todos los hombres están en todo y no hablan tanto como los arquitectos. Por favor. Che. ¿Pero se puede saber por qué están hablando tanto? Digamos, yo soy figurativo, ¿no? Y por oposición a mi formación arquitectónica he rescatado un diálogo con la realidad simbólica. Aparece la arquitectura, pero aparece mucho la naturaleza, ¿no? Que es lo que... Y cuando uno representa la naturaleza, por ejemplo, y cuando me acuerdo de las primeras lecciones de pintura, era muy importante la idea de la tierra, donde se apoyan los elementos, donde hay que aprender a dibujar sabiendo, como los arquitectos también, la tectonicidad de todo el mundo, ¿no? De todo lo que uno representa en el dibujo. Era la primera clase que teníamos. Y después hay otra cosa que es los fondos, por el caso mío, que hay un azul que aparece citado varias veces, es como la citación del cielo, el azul da profundidad. Y por otro lado me interesa todo lo que sea el delta, las barcas, la reflexión sobre el agua, ¿no? Pero también eso tiene que ver con los 4 elementos latinos de Heráclito y de los poetas romanos, ¿no? Es decir, es una constante que aparece justamente hasta en el I Ching de los chinos, que después lo retoma inclusive en la música Cage. Es decir, un poco volvemos a la fuente, es una constante que el hombre siempre retoma esos 4 elementos, ¿no? La referencia permanente del agua acá es como está como que sobrepasa lo de los cuadros anteriores, ¿no? Es una cosa como exacerbada, ¿no? Claro. Sí, ahí hay una citación del puente del Riachuelo, y acá se juntan 2 mundos. Allá era la comedia del arte con el mundo paraguayo. Aquí es el Riachuelo con la góndola veneciana, es decir, elemento que tiene que ver con la inmigración. Es decir, ahí se unen un montón de términos poéticos, pero los unifica. El agua del Riachuelo, el agua del canal de Venecia, argentinos e inmigrantes, ¿no? Y un poco el tango habla de la mezcla París con Puente Alsina. Y acá es una mezcla de Venecia con el Riachuelo, ¿no? Se llama La Noche de los Inmigrantes. Hay un caballo. Que sí, es el caballo de los carritos que iban al puerto. Después hay una citación de un sector que es ese señor de sombrero blanco, de Manet, ¿no? Que también usaba el agua y el azul, a pesar que el Riachuelo no puede llegar a tener estas reflexiones de azules del cielo, pasa a ser simbólico, ¿no? Y el oro funciona como color, ¿no? Y aparece la noche como el elemento lunario. Todo lo que es la Mesopotamia, ¿no? Que donde está el reflejo del agua, las palmeras, el paisaje de una pampa palmerada, ¿no? Que yo le hago mucha referencia, y haber trabajado en Paraguay durante 4 meses me marcó por el sentido de la calidad del paisaje, ¿no? Acá es como una especie de representación teatral de una comedia del arte, de un grupo de inmigrantes en un contexto paraguayo. Es decir, es una especie de simultaneidad de culturas diversas, que es un poco lo que nos pasa a los argentinos, el eclecticismo nuestro, que es un poco lo que yo trato de reflejar culturalmente, ¿no? Esa posibilidad potencial que tiene la Argentina de fusión de culturas, que es un poco lo bueno de un país como la Argentina para el futuro, ¿no? Porque el mundo se viene un poco de simultaneidad cultural. Entonces hay una especie de locura, porque estaba todo citado en ese carromato: la vaca argentina, la colombina y el Pierrot o el arlequino de la comedia del arte, ¿no? Y también hay un estudio de la poesía de Lugones, está el famoso Lunario Sentimental. Él mezcló ese mundo de lo argentino con la comedia del arte y la noche. Es muy notable, y nosotros creo que por eso también ubicamos
nosotros ubicamos esta puesta en un lugar de Corrientes. Y es muy notable que en un momento del texto que escribió Shakespeare hace muchísimo tiempo, describe Titania en uno de sus monólogos un lugar que se asemeja muchísimo a Corrientes, porque dice que hay inundaciones, que está todo dado vuelta. Realmente pareciera que estuviera describiendo una de las típicas inundaciones del litoral, ¿no? Te hacen decir cualquier cosa. Desde que comenzó el verano, nunca pudimos encontrarnos. Ni en el río, ni en los arrozales, ni en el campo, ni en los esteros, ni en los rápidos, ni en las islas. Para bailar juntos nuestros bailes, cuando silba el viento, siempre interrumpís con tus reproches y tus quejas. Así están los vientos, cansados de esperarnos para regalarnos sus canciones y para vengarse. Arrastraron hasta acá la niebla que hay en el mar y la detienen sobre el campo. El arroyo más mezquino crece y desborda sus cauces. La tierra se inunda. El campesino pierde su trabajo. El verde trigo se pudre antes de madurar. Los cuervos se engordan con tantos animales muertos. La taba se hunde en el barro y ya nadie juega ni festeja. Todo parece una helada noche de invierno. No se oyen más cantos ni himnos sagrados. Todo es silencio. Por eso la luna, reina de las aguas, pálida, derrama en el aire su humedad y enferma a todos con catarro y reumatismo. Y en este desorden de los vientos vemos cambiarse las estaciones. La escarcha cae sobre el seno fresco de la rosa encarnada y de la tierra fría brotan verdes capullos tiernos. Ya nadie sabe en qué época del año vive. Nadie distingue las estaciones. Y todo por nuestra culpa. Nosotros trabajamos con los actores con los 4 elementos. No nos olvidemos que el agua no solo es el agua que corre, es el agua estancada, es el agua mezclada con tierra. El hielo también es agua y es muy duro. Con el hielo se puede cortar, con el hielo se puede lastimar. El agua se escapa de las manos, el agua se evapora. Entonces tratamos de que cada personaje sepa qué parte del agua es, cuando hemos trabajado sobre el agua. Bueno, estas son preguntas de una ciudadana común a un arquitecto. Bueno, vamos a ver si las puedo responder. ¿Qué es esta pileta acá en el centro del condominio, digamos, tan grande? Bueno, yo creo que se ha elegido, creo que los arquitectos han elegido como centro de la composición el agua. Cuando nosotros íbamos paseando por los lofts, los pasillos no son muy poco usuales. Claro, acá hay una forma de llegar a cada loft, a cada departamento, es un paseo arquitectónico, no es los habituales pasillos de los departamentos, ¿no? Tiene toda la llegada, es todo un recorrido espacial muy diverso, ¿no? Hay unos vasillos, unos puentes que le dan una riqueza al recorrido que no es habitual, ¿no? Y el agua purifica, lava, limpia. El agua tiene un ritual propio, un ritual tan cotidiano como lavarse las manos y misteriosamente unido al fuego. La semana que viene vamos a tener que hablar del fuego. Algún día verás que me voy a morir, amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir